Bienvenidos. Esto es FEPADE Difunde TV, una coproducción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que se transmite a través del canal de televisión por Internet, plataforma electoral y la página electrónica www.fepade.gov.mx. El día de hoy nos acompaña el maestro Rodrigo Escobar Garduño, quien se ha desempeñado en el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y actualmente es catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos va a hablar sobre financiamiento de los partidos políticos. Bienvenido, maestro. Luis, muchísimas gracias. Pues mira, para entrar en tema, ¿nos pudieras explicar, de acuerdo con la ley, cuáles son los tipos de financiamiento que tienen los partidos políticos en México? Sí, claro, mira, en México tenemos un sistema, digamos, mixto de financiamiento. Esto es, tenemos financiamiento público por un lado y financiamiento privado. El financiamiento público, pues, es el que se proporciona a través del Instituto Nacional Electoral y que proviene de los recursos del erario público que se obtienen a través de los impuestos que todos pagamos. Y el financiamiento privado, pues, es aquel que recolectan los propios partidos políticos a través de las aportaciones de militantes, de simpatizantes, incluso rendimientos de inversiones que ellos puedan tener, etcétera, etcétera, ¿no? Este es más o menos como un marco muy general de lo que es el financiamiento de los partidos políticos. Ok, y hablando del financiamiento público, recientemente, bueno, el INE presentó su proyecto de presupuesto, ¿no?, que incluye obviamente el financiamiento a partidos políticos, y se ha venido generando una controversia. Desde tu perspectiva, ¿por qué se ha dado esta controversia respecto al financiamiento que recibirán los partidos políticos? Bueno, sí, efectivamente, últimamente en medios, en redes sociales, distintos opinadores y comunicadores, pues han manifestado una serie de objeciones acerca de la cantidad de recursos que reciben los partidos políticos. Creo yo que hay un reclamo legítimo en principio, pero también es un reclamo que se ha ideologizado demasiado. Yo por ahí traía unos datos donde se puede ver que desde 1997 a la fecha, los recursos de los partidos políticos, los que se otorgan de manera anual, que es el financiamiento de carácter ordinario, ha aumentado aproximadamente un 300%. En el año de 1997, que es el primer registro que se tiene, son aproximadamente 2,000 millones de pesos. Para 2018 vamos a tener un aproximado de 6,700 millones. Si, por ejemplo, nosotros lo comparamos con la inflación acumulada, tendríamos que la inflación fue de 200%. Entonces quiere decir que los partidos políticos han recibido 100% más de lo que ha aumentado, digamos, los precios de los productos, ¿no? Entonces creo que hay un reclamo válido, pero también, y creo yo, que no debemos perder de vista que el financiamiento es necesario para el mantenimiento de un sistema democrático. Porque si no, pongámoslo de esta forma, hay quienes reclaman, sobre todo gente, digamos, de un corte ideológico ultraliberal, que los partidos políticos no deberían recibir financiamiento de carácter público. Que cada partido político se las arregle, busque financiamiento con sus militantes, con aportaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, ¿esto qué es lo que genera? Pues genera un incentivo negativo, primero, porque se convierte, digamos, como en una cuestión oligárquica de que solo un grupo puede tener acceso al ejercicio del poder público porque son los que pueden conseguir esos recursos. Claro. Entonces, el financiamiento público lo que te permite es atemperar esta distorsión que se genera en este tipo de sistemas y permitir que gente que no tenga los recursos necesarios para pagar una campaña, pues pueda sufragarlo a través de los recursos que proporciona el erario público. Sin embargo, sí creo que la parte de recursos públicos sí debe ser revisada, porque sí hay una gran cantidad de recursos que se destinan a los partidos políticos y debemos verificar que estos recursos se entreguen, sobre todo, digamos, vinculados con la representación que cada partido político tenga, o sea, el efecto político, claro, que cada partido tenga. El peso específico, el peso, ¿no? Por Exactamente. decirlo así, traducirlo en dinero. En dinero. Parte de la controversia también se ha dado en torno a, hay reclamos, como comentas, pidiendo que se reduzca este financiamiento, ¿no? Le han exigido algunos al INE, ¿no?, que les reduzca, que no es posible.
Sin embargo, ¿legalmente es posible que el INE reduzca este financiamiento? Fíjate, sí, efectivamente, ha habido un tema, el tema de la reducción del financiamiento hay que verla, creo yo, desde dos perspectivas. Hay quien afirma que la reducción per se se le asigna como un valor. La reducción es buena. Yo no sé exactamente si la reducción es buena o mala. La reducción, para saber si es necesaria, deberíamos partir primero de la base de si el recurso es excesivo. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A un partido político no le alcanza con lo que le están dando, pues que se le aumente. A un partido le sobra con lo que están dando, pues que se reduzca. Pero ahorita parece que como la bandera es únicamente reducción, como si reducción fuera un valor en sí mismo, ¿no? O fuera algo bueno. Reducir es algo bueno. No, no lo sé. Reducir podría generar que los partidos entraran en un proceso de crisis al no poder sufragar los gastos, primero los ordinarios, que son los que necesitan para el mantenimiento de sus actividades normales, y en segundo punto, los gastos de campaña. Ahora, la segunda parte de tu pregunta, digamos, quería iniciar con esta parte. El INE, bueno, cuando era IFE, sí recortaba recursos de los partidos políticos. Cuando en la Cámara de Diputados se establecía recorte de recursos al presupuesto del IFE, el INE dividía, digamos, prorrateaba, por así decirlo, entre el presupuesto propio del IFE y el de los partidos políticos. Sin embargo, obviamente esto no cayó muy bien, porque hubo una reforma, primero al COFIPE, que se aprobó en 2008, donde se dijo, el IFE no puede recortar recursos de partidos políticos. Y esta norma pasó íntegra a la actual Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, creo que en el artículo 35, no me hagas mucho caso, pero pasó idéntica. Entonces el debate se ha generado ahorita en ese punto. Quienes, defienden la imposibilidad de reducir el financiamiento de los partidos dicen, no podemos hacerlo porque hay un artículo. Y eso es cierto, hay un artículo específico que lo prohíbe. Sin embargo, creo yo que en condiciones de austeridad, que en condiciones de dificultades económicas, creo que tenemos que interpretar la norma de una forma distinta, y como todos los ciudadanos, los partidos políticos no están ajenos a la situación económica del país, entonces creo que sí podría, a través de algún tipo de interpretación, en algún momento dado establecerse una suerte de recorte o de reducción de los recursos de los partidos políticos, aun y cuando tienen una fórmula específica para su cálculo. Exactamente. Y hablando de la fórmula, ¿cuál es la fórmula que la ley prevé para establecer el monto que se otorgará por este tipo de financiamiento? Mira, ahí tenemos dos grandes esquemas, y que de hecho es un poco, digamos, como que la parte final que vamos a tratar un poco más adelante, que quisiera yo tratar contigo más adelante. Hay un esquema federal y un esquema estatal, ¿no? La Constitución nos regula el esquema federal, y entonces nos dice que para el cálculo de una gran bolsa, primero se calcula una gran bolsa, por así decirlo, donde multiplicas el número de personas inscritas en el padrón electoral en el año en el que vayas a entregar el presupuesto, y por el punto 65 o el 65% del UMA, y eso te dará una gran bolsa. Esa bolsa, vamos a decir de 100 pesos, te dice la ley, 30%, o sea 30 pesos, la vas a dividir de manera igualitaria entre todos los partidos políticos. Ahí a todos les toca exactamente lo mismo. El otro 70% lo vas a distribuir, ahí sí ya digamos proporcionalmente a la votación que haya obtenido el partido político en la elección de diputados anterior. Entonces ahí ya se establece una proporcionalidad y una vinculación entre el financiamiento y la fuerza política que pueda tener un partido político, y el esquema que se toma pues es la Cámara de Diputados. Claro. Ok. Y en este esquema estatal, ¿cuál es la fórmula? En este esquema estatal, la mayoría de los estados siguen el mismo modelo. Sin embargo, se dio un caso muy interesante en Jalisco. Jalisco modifica su fórmula de asignación de recursos para, digamos, apartarse un poco del esquema federal, pero en lo que hace a los partidos políticos nacionales. Aquí te comento, es importante comentarle a las personas que nos ven y que nos escuchan, que los partidos políticos nacionales reciben un financiamiento doble. Reciben el financiamiento que les da el INE
a través de la federación y reciben también financiamiento de los estados. O sea, tienen una doble bolsa y cada bolsa se calcula de forma distinta. Bueno, o en Jalisco ahora se calcula de forma distinta. ¿Qué es lo que pasa? El artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos te dice que para los partidos estatales te establece la fórmula de cálculo, que es la misma que acabamos de platicar, la del 41 de la Constitución. Pero la Constitución anterior de Jalisco decía que para los partidos políticos estatales se iba a establecer el mismo, o sea, era la misma fórmula de cálculo, estatales y nacionales. Sin embargo, reforman su Constitución y dicen, a ver, los recursos de los partidos políticos estatales se van a calcular conforme lo dice el artículo 51, porque trae la fórmula de cálculo. Pero los partidos políticos nacionales, a estos los vamos a calcular de una forma diferente, ¿sí? Entonces, esta fórmula de cálculo lo que se hace es decir, el financiamiento ordinario lo vamos a dividir ahora en dos. Va a haber dos tipos de financiamiento ordinario. Financiamiento ordinario fuera de proceso y financiamiento ordinario dentro del proceso, ¿sí? El financiamiento ordinario fuera de proceso, ese lo vamos a calcular igualmente, un esquema similar al federal, padrón electoral de Jalisco contra un 20%, ahora le reducen ahora del 65 a un 20% del UMA, ¿no? Okay. De la unidad de medida de actualización, esta unidad que sustituyó al salario mínimo general vigente. Y donde viene la gran transformación es en el esquema de financiamiento ordinario dentro del proceso. Porque aquí lo que hace la legislación de Jalisco es quita al padrón electoral, que esto es muy importante, porque el padrón, hay que aquí hacer un énfasis en algo, el padrón electoral crece año con año y el UMA a su vez aumenta año con año, o sea, se actualiza. Claro. Entonces son dos unidades de medida que a final de cuentas te van a generar un incremento anual en el presupuesto. Esa es una de las críticas, que cada año los partidos políticos reciben más dinero, ¿no? Exactamente. Porque si hoy tenemos 78 millones en el padrón electoral, o 81, no recuerdo el dato, mañana vamos a tener 82 y el año que entra 83 y entonces él va a ir creciendo. Ok. Rodrigo, si me lo permites, vamos sí, claro. a una pequeña pausa, regresamos en el segundo bloque para seguir hablando sobre el tema. En un momento más continuamos para seguir hablando sobre financiamiento público de partidos políticos. Estás a punto de ver uno de los delitos que más afecta a nuestro país. La compra de votos es un delito. Si alguien lo intenta o lo sugiere, denúncialo ante la FEPADE. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Votar libremente es un derecho que nadie te puede quitar. Quien lo intente está cometiendo un delito. Si te presionan para votar a favor de un candidato, partido o coalición con violencia verbal o física, denúncialo. Si te condicionan los beneficios de algún programa social a cambio de tu voto, denúncialo. Por ley, hay sanciones para quien cometa delitos electorales que van desde multas hasta cárcel. Acude a la FEPADE o a cualquier ministerio público. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Instituto Nacional Electoral, INE. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos.
El blindaje electoral es cuidar que los recursos de los programas sociales sean usados de manera correcta y no con fines políticos en épocas electorales. Esto mediante acciones que lleva a cabo la Sede Sol. La FEPADE persigue los delitos electorales como el condicionar programas sociales a cambio de brindar el apoyo a candidatos o partidos políticos. El órgano interno de control se encarga de recibir todas las quejas y denuncias en contra de los servidores públicos de la Sede Sol en caso de que cometan alguna infracción en contra de tu derecho a votar. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es una estrategia de política pública de la Sede Sol con el fin de prevenir y evitar que los programas sociales influyan en las elecciones, garantizando la correcta aplicación de los recursos públicos. Si un servidor público facilita personal a su cargo, dinero y servicios que tiene para el desempeño de sus actividades en apoyo de un candidato o partido político, es un delito electoral que persigue la FEPADE. El órgano interno de control sanciona administrativamente toda irregularidad cometida por los servidores públicos de la Sede Sol en materia electoral. Continuamos conversando con el maestro Rodrigo Escobar Garduño, quien nos está platicando sobre financiamiento de los partidos políticos. Rodrigo, en el bloque anterior estabas planteando justamente esta reforma que hubo en el estado de Jalisco y cómo se fue modificando. Hablabas justamente de 2 unidades que iban a ir creciendo, ¿no? en la fórmula, digamos, federal que está actualmente y que ocasiona que cada año se vaya incrementando, digamos, el monto. Sin embargo, en Jalisco se planteaba otra fórmula. Te corté un poco ahí la idea, pero bueno, nos comentabas que se estaba quitando entonces el padrón, digamos, electoral como base, ¿no? Para el cálculo de este monto. ¿Nos podrías seguir platicando sobre Sí, esta claro. fórmula? Perfecto. Mira, sí, lo que comentábamos, haciendo un resumen muy breve de lo que decíamos es, en Jalisco ahora incorporan 2 esquemas de financiamiento ordinario. Por una parte, el financiamiento ordinario fuera de proceso, que sigue el mismo modelo que tienen actualmente, padrón electoral por un porcentaje de Luma, que ahí te comentaba, lo reducen, que eso es importante, o sea, ahí hay una primera reducción de presupuesto, y después tenemos el financiamiento ordinario dentro del proceso. Y aquí es donde sí, en el estado de Jalisco, inciden o incurren en una interpretación novedosa, en una definición novedosa de este esquema. ¿Por qué? Porque lo que se plantea, lo que subyace dentro de la reforma que se da en Jalisco, es que el financiamiento esté vinculado, lo que comentábamos hace un momento, a la fuerza política que cada partido tenga. Entonces, el financiamiento ordinario dentro del proceso se va a calcular ahora de la siguiente manera. El número de votos válidos contra ahora el 0.65 de Luma. ¿Qué es lo que va a pasar? Que los votos válidos, a diferencia del padrón electoral, no aumenta necesariamente, Claro. sino que puede bajar o puede subir. Un partido político ve reducida su votación válida porque no convence a la ciudadanía, a sus candidatos o algo, va a haber reducido su financiamiento. Por otra parte, un partido político hace una campaña adecuada o plantea una serie de propuestas que convencen a la ciudadanía y logra aumentar su porcentaje de votación, entonces va a aumentar el porcentaje de financiamiento, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya, digamos, no una fórmula ciega de aumento, sino una, podemos decirlo, ya un vínculo entre la representación política, ¿sí? Y el financiamiento público. O sea, por ejemplo, uno de los problemas que hemos tenido en México es el abstencionismo. Si aumenta la votación general, o sea, si los partidos en su conjunto logran entusiasmar
a la ciudadanía y que la gente salga a votar, pues van a ver incrementada esta gran bolsa o esta pequeña bolsa, dependiendo. Si el abstencionismo se incrementa y el número de votos válidos se reduce, entonces el financiamiento se va a ver reducido. O sea, creo que eso es muy importante destacarlo de esta reforma que se da en Jalisco. Nos separamos del modelo anterior de incremento, 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 con independencia de la fuerza política o de la representación política, a un modelo que lo que privilegia es la fuerza política y la representación, la efectividad, quisiera yo llamarle, del sistema de partidos políticos. ¿Qué tan efectivo están resultando los partidos políticos? Pues entonces recibirán más o menor financiamiento. Claro, esto va a obligar a los partidos políticos que sus campañas pues puedan ser, o cuando menos, sean más cercanos para conseguir mayor número de votos. Ese es el tema, ¿no? Es decir, la cercanía con la ciudadanía. Sí, independientemente del color del partido político, claro, pero digamos más bien como conjunto, que todos logren generar una corriente de apoyo que lleve a la gente a las urnas y tengamos índices mayores de votación, porque recordemos que andamos en un índice de abstencionismo de por ahí del 45 hasta 50%, dependiendo del tipo de elección, que son porcentajes de abstencionismo muy altos en el promedio de otras democracias. Sí, claro, y quien resulta ganador termina ganando justamente con el 25-30%, ¿no? de este total. Esta reforma también generó una controversia en algunos partidos políticos, en específico el Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza, se inconforman de esta reforma aprobada en el Congreso de Jalisco, se van a acción de inconstitucionalidad y bueno, fue recientemente resuelta esta controversia, esta acción, perdón. ¿Nos pudieras comentar cómo se planteó en principio el proyecto y después tengo entendido que se hizo una modificación a este planteamiento original? Sí, claro. Sí, efectivamente, la acción es la acción de inconstitucionalidad 38-2017 y sus acumuladas, que fue promovida por el Partido Verde, Nueva Alianza y Morena, aunque son el Partido Verde y Nueva Alianza los que controvierten específicamente esta parte del financiamiento de los partidos políticos. El proyecto del señor ministro Pardo lo que planteaba era declarar la invalidez de la reforma. ¿Y por qué consideraba esto? Porque consideraba que se daba un trato inequitativo a partidos políticos nacionales y partidos políticos locales. ¿Por qué consideraba esto? Porque dice, a ver, los partidos políticos locales, conforme al 51 de la Ley General de Partidos Políticos, tienen un sistema de financiamiento que es similar al de la Constitución, al de los partidos políticos nacionales en el nivel federal. En cambio, los partidos políticos nacionales ahora ven disminuidos posiblemente sus recursos a través de este nuevo sistema. Entonces, lo que se plantea en el proyecto es decir, hay un trato dispar, hay un trato distinto, entonces no podemos admitir un trato inequitativo. Además de que la equidad o el trato equitativo entre partidos está previsto en el artículo 116 de la Constitución, en la fracción cuarta, en el inciso G, se dice que los estados están obligados a entregar financiamiento de forma equitativa, ¿no? Claro. Entonces, a partir de este artículo, a partir del artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos y del 23 de la misma ley, el proyecto se construye y dice, esta norma es inválida, porque tenemos que darle el mismo trato a todos los actores políticos que van a concurrir en una elección. Claro, incluso planteaba que había una distorsión, ¿no? al modelo federal, e incluso uno de los argumentos era que, contrario a reducir, ¿no? se podía incrementar bajo esta nueva fórmula. Sin embargo, bajo la lógica que comentábamos, bueno, esa es la idea, ¿no? Es decir, que los partidos, por decirlo coloquialmente, se ganen ese financiamiento. Sin embargo, la mayoría de los ministros no estuvo de acuerdo con este planteamiento original y modifican digamos, ya en la sentencia. ¿En qué consistió, digamos, esta modificación? Claro, perdón que me regrese, pero me recordaste ahí un punto muy interesante, que lo vinculo yo con lo que señalaba yo hace rato. Efectivamente, el ministro Pardo, en su intervención en la sesión de la Suprema Corte, donde se analiza este tema,
él comenta que efectivamente la finalidad de la reducción pareciera que no se va a cumplir porque al separar partidos políticos nacionales de federales, digamos, la bolsa se va a repartir entre menos partidos políticos, ¿no? Entonces, cada partido político, en teoría, porque no se hizo un esquema, Claro. ni yo lo hice, me disculparás, hizo el ejercicio de decir, miren cómo efectivamente hay un aumento incluso. Pero aquí vuelvo yo a lo que te señalaba, es que no es la reducción una finalidad en sí misma, ¿sí? O sea, no es, creo yo, no subyace dentro del constituyente permanente jalisciense la idea de que hay que reducir como finalidad, o sea, como valor, Así es. sino lo que hay más bien, creo yo, es, y lo comentábamos hace un momento, es la idea de que el financiamiento esté vinculado con la fuerza política o con el vínculo que haya entre partidos y sociedad. Si aumenta, pues que aumente. Esto es evidente. Lo platicábamos hace 2 segundos y perdóname que me regrese, pero si mañana tenemos un porcentaje de participación ciudadana del 70 o del 80% en la elección de Jalisco, es evidente que en la siguiente elección el financiamiento va a aumentar, pero es como una suerte de premio-castigo. Así es. Aumentas tu participación política, aumenta tu financiamiento. No estás llegando a la ciudadanía, entonces tu financiamiento se reduce. Esta fue la lógica un poco del proyecto del ministro Pardo. ¿Qué fue lo que los ministros disidentes consideraron? Sobre todo aquí quisiera yo destacar mucho la intervención del ministro Pérez Dayán, porque la intervención del ministro Pérez Dayán se me hace muy completa y se me hace muy explícita. Él logra como desmenuzar muy claramente cuál es la controversia. Primero, lo que el ministro Pérez Dayán dice es, a ver, no hablemos de un tema de equidad, porque para hablar de un tema de equidad tenemos que hablar de personas o de entes en igualdad de situaciones. Claro. Dice, los partidos políticos nacionales y los estatales no están en igualdad de condiciones. Entonces, ¿cómo entiende el ministro Pérez Dayán el principio de equidad? Debe haber equidad entre partidos políticos nacionales, ¿sí? Entre ellos sí debe haber equidad, y equidad entre partidos políticos estatales. Entonces, si lo entendemos así, entonces el principio de equidad se cumple perfectamente, porque estamos dando el mismo trato a un grupo que tiene unas características particulares con otro grupo que tiene otras características particulares. Debemos recordar que los partidos políticos nacionales tienen además el financiamiento federal, que pueden incluso utilizar en apoyo de los procesos electorales locales. Los partidos estatales no tienen esta condición. Entonces, efectivamente, hay una situación dispar. Y luego, lo que la intervención del ministro Pérez Dayán plantea es decir, a ver, para mí, o bueno, para el ministro Pérez Dayán, citándolo, hay aquí libertad de configuración legislativa, porque el artículo 16 de la Constitución sí ordena o faculta a las legislaciones estatales, a las legislaturas estatales, para legislar en esta materia, valga la redundancia, sujetándose a las disposiciones de la propia ley general que el constituyente permanente federal creó. Sin embargo, si uno lee la Ley General de Partidos Políticos, nos damos cuenta que solamente legisló en materia de financiamiento de partidos políticos estatales. Es un poco raro esto, porque en la Ley General de Partidos Políticos se nos regula la forma en que le entregamos recursos a los partidos estatales, pero para los partidos políticos nacionales participando en elecciones estatales, lo que dice la Ley General de Partidos es que se regulen sus legislaciones locales. Claro. Entonces, a partir de esa interpretación y de algunos otros argumentos que da, dice, no hay invalidez de la norma. El constituyente de Jalisco se ajustó a estos parámetros y, por tanto, la norma resulta válida. Están las intervenciones del ministro Saldívar, del ministro Cosío, que están en contra del proyecto, y al final de cuentas, el proyecto original se rechaza por una mayoría de 7 votos, entonces la norma de Jalisco pues resulta válida y seguramente pues resultará aplicable subsecuentemente para otros procesos electorales. Claro, este tema además ya ha surgido en otras legislaciones, se está buscando replicar, no sé si el mismo modelo, pero cuando menos un modelo con características similares. Sin embargo, es importante, y lo que tú señalabas desde el inicio, no ver a la reducción como un fin o como un valor en sí mismo, es decir, no necesariamente puede o resulta positivo, ¿no? Sin embargo, creo que sí es importante vincular el monto, ¿no?, con la fuerza política real de cada partido político.
Rodrigo, pues yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para venir a platicar con Hombre, nosotros. Agradecimiento es mío. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos la próxima.